¿Cuál es la verdadera línea canónica en las películas de Halloween? ¿Por qué Michael Myers está obsesionado con eliminar a todos los miembros y descendientes de su familia? Y por último, ¿cuáles eran los verdaderos planes de la secta misteriosa que controlaban a Michael en la sexta película? Estos son algunos de los muchos misterios que existen en las películas de Halloween que no se han podido resolver, ya que desde su estreno en el año de 1978, esta contó con numerosas secuelas y reinicios que ignoraron por completo las películas anteriores, y como consecuencia, esto provocó que esta saga dejara muchos misterios en su paso que jamás recibieron una explicación. Así que el día de hoy en este video, acompáñame a ver estos 5 misterios que quedaron sin resolver en las películas de Halloween. Ahora, sin nada más que decir, empecemos. Desde el estreno de la película de Halloween en el año de 1978, ha existido un gran debate entre los fans de la franquicia por decidir cuál de todas sus diferentes líneas alternativas es la verdadera línea canónica, ya que con el paso de los años, la saga de Halloween contó con muchos reinicios y un remake, y todo esto empieza obviamente con la película original del 78, la cual contó con su secuela, que se estrenó en el año de 1981, y esta continuaría directamente con los sucesos que dejó al final de la entrega anterior, y al siguiente año se estrenaría la tercera parte, la cual lleva por nombre Halloween, el Imperio de las Brujas, la cual es una película que no tiene nada que ver con Michael Myers y su universo ficticio, y la explicación es que los encargados de la franquicia deseaban hacer películas con diferentes historias que se situaran en Halloween, lo cual a mi opinión personal es una idea muy interesante, pero al público de esa época no le gustó para nada ese cambio, y ya en el año de 1984 veríamos a Michael Myers de regreso, pero en esta entrega el personaje de Laurie ha fallecido y Michael está en búsqueda de eliminar a la hija de Laurie, que sería su sobrina. En 1989 continuaríamos la historia, en donde vemos que la hija de Laurie está en un hospital mental y ahora tiene una especie de conexión mental con Michael Myers, y en 1995 finalizaría esta primera línea con la maldición de Michael Myers, en donde descubrimos que hay una secta misteriosa que al parecer controlan a Michael. Posteriormente, en 1998, se estrenaría Halloween H20, una entrega que conecta solamente con las dos primeras películas e ignora por completo el resto de las secuelas, ya que aquí el personaje de Laurie sigue viva y pasó los últimos 20 años con miedo de que Michael regrese por ella. En el 2002 se estrenaría su secuela, en donde Michael al fin logra eliminar a su hermana Laurie, y el resto de la película trata de cómo Michael ataca a un grupo de participantes, que el desafío consiste en pasar la noche en su antigua casa, y después en el 2007 se estrenaría el remake de Halloween que estuvo a cargo de Rob Zombie, el cual la historia se enfoca en mostrar la infancia traumática de Michael Myers, y en el 2009 se estrenaría su secuela, una espantosa película que muestra cosas relacionadas a un caballo blanco. En el 2018 se estrenaría La Noche de Halloween, la cual es prácticamente un remake de Halloween H20, ya que la trama es prácticamente la misma, con el personaje de Laurie viviendo aterrada por muchos años, con el temor de que Michael regrese por ella, y la cual contó con dos secuelas, Halloween Kills estrenándose en 2021 y Halloween Ends en 2022, la cual sería la que le daría el cierre definitivo a esta nueva continuidad. Pero si analizamos todo esto, nos podremos dar cuenta de que la saga de Halloween cuenta con líneas que son muy distintas una con la otra, ya que incluso la entrega del 2018, que es una copia descarada de la trama de Halloween H20, esta cuenta con un desenlace que es muy distinto en sus secuelas. Pero el gran problema con todo esto es que se haya decidido ignorar por completo las cosas establecidas en la línea original, ya que esto hace que sea más confuso el saber cuál de todas estas líneas
es la canónica, ya que algunos fans aseguran que la verdadera línea es la que finaliza en Halloween H20, y otros afirman que la verdadera es la del 2018, que finaliza en Halloween Ends, ya que según ellos, esa línea es la canónica por el simple hecho de ser las películas más recientes de la saga. Y por último están otros fans como, por ejemplo yo, que consideramos que la primera línea con la hija de Laurie y la secta misteriosa son la verdadera línea canónica de la saga de Halloween. Y todo este debate ha provocado que los fans de la franquicia no se puedan poner de acuerdo para decidir cuál de todas estas es el verdadero canon de la historia de Halloween. Pero lo más seguro es que todo esto sea algo que jamás descubriremos, ya que lo más seguro es que en el futuro se vuelva a hacer otro reinicio que ignore por completo a las películas anteriores y solo se agregue una línea alternativa más al universo de Halloween. Algo que pudimos notar al ver las películas de Halloween es la gran obsesión que posee Michael Myers por eliminar a todos los miembros de su familia, ya que desde la primera película se nos explica un poco sobre el origen de Michael y de cómo él siendo un niño acabó con la vida de su hermana mayor para después pasar muchos años confinado en una institución mental, el cual tiempo después él escaparía del lugar para buscar a su hermana menor con la única intención de acabar con su vida. Y muchos pensaríamos que esa obsesión de Michael tendría solo como objetivo a sus hermanas y posiblemente a sus padres. Pero en la cuarta película descubrimos que Michael, al enterarse que Laurie tuvo una hija antes de morir, él se obsesionaría por buscar y eliminar a su sobrina. Y al analizar todo esto, más que encontrar una respuesta, solo hace que nos generemos más preguntas, ya que en ningún momento se explica el origen del gran odio que Michael posee por sus hermanas y el resto de su familia. E incluso si lo pensamos más a profundidad, ¿qué pasaría si él logra por completo su objetivo? ¿Cuál sería su nueva motivación tomando en cuenta que él es una especie de ser sobrenatural que es incapaz de morir? ¿Acaso empezará a buscar a más parientes lejanos con el único fin de acabar por completo con su linaje? O tal vez al quedarse sin objetivos, Michael perderá su inmortalidad y al fin será capaz de morir. La verdad es que todo esto es algo muy confuso que jamás recibió una explicación. Y sí estoy al tanto que en la entrega de Halloween del 2007 intentaron explicar estos detalles, pero esa película, al ser un remake, no forma parte del canon oficial de la franquicia, así que no la podemos tomar en cuenta en la mitología oficial de la saga de Halloween. Una pregunta que muchos fans de la franquicia nos hemos realizado al ver las películas de Halloween es el misterio que existe detrás de la inmortalidad de Michael Myers, ya que en el resto de películas de la saga se nos presenta a Michael como una especie de ser sobrenatural que es incapaz de morir. Pero la realidad es que Michael jamás tuvo contacto con algún tipo de artes oscuras que le hayan otorgado ese tipo de poderes, ya que recordemos que él en su infancia parecía ser un niño normal que de la nada en una noche acabó con la vida de su hermana mayor. Después Michael pasó 20 años en una institución mental, el cual al escapar del lugar, veríamos que él obtuvo una especie de inmortalidad, ya que por más que sea lastimado de diferentes formas, Michael siempre volverá sin haber sufrido una especie de daño. Y podríamos asegurar que Michael Myers obtuvo su inmortalidad gracias a la secta misteriosa de la sexta película. Pero eso solo sería válido en la primera línea de películas, ya que el resto de secuelas como Halloween, H20 o la del 2018, estas solo conectan con las dos primeras entregas de la saga e ignoran por completo el resto de secuelas. Así que es difícil saber cuál es la respuesta a todo esto, ya que en ocasiones muestran a Michael como una persona común y corriente que la policía pudo arrestar y mantenerlo controlado por 20 años y sin ningún problema. Y en esa misma película se contradicen al mostrar que Michael es alguien indestructible que nadie es capaz de controlar. Todo esto resulta ser algo muy confuso, así que solo nos queda esperar que en el futuro los encargados de esta franquicia
realicen una película que pueda explicar todo esto. Uno de los muchos misterios que existen en las películas de Halloween es sin duda la identidad de los padres de Michael Myers y qué fue lo que ocurrió con ellos, ya que al principio de la primera película solo los vemos por única vez cuando llegan a su casa y descubren que su hijo Michael acabó con la vida de su hermana mayor. Eventualmente se da a entender que ellos entregaron a su hijo a las autoridades y esto terminó con Michael encerrado en una institución mental por aproximadamente unos 20 años, hasta que después él se escapó del lugar, ya que Michael tenía como objetivo el acabar con la vida de su hermana Lori. Pero en el resto de la película nunca se hace alguna mención sobre qué fue lo que ocurrió con sus padres, ya que a diferencia del remake del 2007, el cual no forma parte del canon de la saga original, ahí sí explican que la madre de Michael acabó con su vida y su hermana Lori fue adoptada por otra familia. Pero como lo acabo de mencionar hace un momento, esta explicación no es válida para las otras películas, y es muy extraño que este detalle jamás se haya explicado en las entregas de Halloween, ya que tomando en cuenta que esta saga contó con 2 reinicios, muchos pensaríamos que aprovecharían este nuevo comienzo para abordar diferentes temas, pero lamentablemente prefirieron enfocarse en explorar los traumas con los cuales el personaje de Lori estuvo luchando por muchos años. Sin duda todo esto fue una oportunidad que no supieron aprovechar, ya que habría sido interesante el ver más a profundidad la relación de Michael con sus padres y principalmente despejar la duda de qué fue lo que pasó con ellos. Halloween 6, La maldición de Michael Myers. Esta es la última película de la línea original, la cual nos presenta algunos detalles que son muy interesantes, ya que al principio de la película vemos como Jamie, que es la sobrina de Michael, fue raptada por una secta misteriosa, pero ahí descubrimos que esas personas controlan a Michael Myers y lo enviaron para que acabe con la vida de su sobrina. También se nos revela que en esa secta adorna una entidad llamada Thorn, el cual le otorga poderes a una persona que haya sido poseída, con el único fin de que sacrifique a sus parientes más cercanos, un detalle que explica fácilmente del por qué Michael ataca a sus familiares en esta primera línea de películas, pero a su vez nos podremos dar cuenta de que todo esto no tiene ningún sentido, ya que los padres de Michael no parecían tener ningún conocimiento sobre esa secta y lo que su hijo le haría a su familia. Y si el objetivo del poseído es eliminar a sus familiares más cercanos, entonces ¿por qué Michael ataca a cualquiera que se encuentre en su camino? Ya que incluso lo hemos visto irrumpir en casas de personas que no tienen nada que ver con su familia, y él de todas formas los busca para atacarlos. Y lo más importante con todo esto es saber el verdadero objetivo de esta secta y qué era lo que planeaban en secreto. Así que investigué un poco en internet sobre la maldición de Thorn, y se dice que se hacía esto al elegir a un niño de cada tribu para que Thorn lo poseyera, y después ellos sacrificaron a toda su familia para la noche Samhain y la víspera de Todos los Santos, o sea, la noche de Halloween, y de esta forma garantizaron la protección a su comunidad de diferentes desastres como lo son la sequía de cultivos o la peste negra, algo que tendría sentido en la época antigua. Así que podemos asegurar que la secta de Thorn no estaba pidiendo en la película ese tipo de favor, ya que esos males como la peste o la sequía de cultivos ya no eran un problema en la década de los 80, así que es difícil saber cuáles eran sus verdaderos planes con todo esto. Y lo peor es que tomando en cuenta que estas entregas fueron totalmente ignoradas cuando se realizó el reinicio con Halloween H20 y la del 2018, ya que estas solo conectan con las 2 primeras películas de la saga. Así que todo este misterio que existe sobre la secta de Thorn jamás será resuelto, ya que al parecer a los encargados de esta franquicia prefieren actuar como si esta película y el resto de la línea original jamás hubieran existido. Estos han sido algunos de los muchos misterios que existen en las películas de Halloween que no se han podido resolver.
Recuerden que si tienen alguna teoría que quieran compartir que pueda explicar alguno de estos, la pueden escribir en la caja de los comentarios. Y antes de finalizar con este video, les quiero recordar que también me pueden encontrar en Twitter, más que nada por si les interesa estar informados sobre cualquier noticia relacionada al canal. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy, y espero que el video les haya gustado. Nos vemos la próxima.